Este tercer tema se lo vamos a dedicar a enseñarte todo lo que debes saber acerca de la pinza amperimétrica. Tipos, principios de funcionamiento, parámetros y ajustes, cómo usarla y conectarla correctamente y el procedimiento básico para capturar una señal en el osciloscopio o realizar una medición con el multímetro. También aprenderás conceptos que te permitirán seleccionar la más adecuada para tu taller y, lo más importante, cómo realizar mediciones como un profesional. Comencemos esta lección explicando el principio de funcionamiento de esta útil herramienta de medición. La pinza amperimétrica es un aparato capaz de medir la intensidad de corriente que fluye en un conductor sin tocar físicamente dicho conductor, midiendo el campo magnético que se genera alrededor del cable debido al paso de la corriente. Tras la publicación de la experiencia de Ørsted y los estudios de Ampere, quedó claro que las corrientes eléctricas podían producir campo magnético, pero no existió una expresión matemática de esta relación hasta que a principios del siglo XIX los científicos franceses Biot y Savart desarrollaron la forma de calcular el valor del campo magnético que se produce al circular corriente por un conductor. Con esta solución, el siguiente paso natural sería diseñar una herramienta capaz de medir un campo magnético para luego calcular la magnitud de la intensidad de corriente que la produce. Es ahí donde, entre las décadas de los 30 y 40, aparece la pinza amperimétrica de la mano de fabricantes tanto americanos como europeos. El sentido del campo magnético generado depende del sentido de la corriente en el cable. Por lo tanto, la pinza también da una indicación positiva para el sentido de la corriente a través del anillo. Solo hay que pasar el cable del que se quiere medir la intensidad de corriente que está circulando dentro del anillo de la pinza. Las líneas de campo magnético generadas son capturadas por el anillo, donde se induce una tensión proporcional a la corriente a medir. Un momento, si lo que estamos midiendo es el campo magnético generado por una corriente, ¿cómo es que la pinza genera una tensión o voltaje? Existen dos principios de funcionamiento y fabricación para las pinzas. Las pinzas amperimétricas con transformador de corriente que solo responden a formas de onda de corriente alterna. Y las pinzas amperimétricas de efecto Hall, que pueden medir tanto la corriente alterna como la corriente continua. Nos concentraremos en el funcionamiento de esta última, ya que es la utilizada en automoción. Bajo este principio de funcionamiento encontrarás dos tipos de pinzas disponibles en el mercado. La pinza que incorpora una pantalla para visualizar los resultados de las mediciones y la pinza que no tiene pantalla y debes conectar o bien a un multímetro o al osciloscopio para poder visualizar los resultados. En este esquema de bloques te muestro muy rápidamente cómo se procesa la señal en ambos tipos de pinza. Para operar una pinza sin display o pantalla indicadora, deberás conectarla a un multímetro o a un osciloscopio para poder visualizar la medición. Te describo los pasos a seguir para conectarla primero a un multímetro y luego a un osciloscopio. Para conectar al multímetro, lo primero que debes tener en cuenta es que el cable de conexión de la pinza generalmente es coaxial con conector BNC. Para conectarlo al multímetro necesitarás un adaptador como este. De esta forma podrás conectar la pinza a las clavijas de conexión empleadas para medir voltaje. Sigue ahora esta secuencia de pasos para realizar tu medición. Selecciona la escala de voltios en tu multímetro. Emplea el rango que tu voltímetro te permita visualizar al menos 3 decimales. Aplica los conceptos aprendidos de rango y resolución. Manteniendo la pinza cerrada, pon a cero el instrumento pulsando este botón. Abre la pinza y rodea el cable por donde circula la intensidad que quieres medir. Asegúrate de colocar la pinza en la dirección de circulación de la corriente. Visualiza la medición en pantalla que se mostrará en voltios. Para conocer el valor de la medición en amperios, debes emplear la escala de conversión que se indica en el aparato. En este caso, las características indican que la pinza proporciona 1 milivoltio por cada 100 miliamperios que pasan a través del anillo o 1 milivoltio por cada 10 miliamperios. También nos informan sobre el límite máximo de corriente que la pinza consigue medir sin saturarse. Te muestro una tabla que te ayudará a manejar la conversión de escalas fácilmente. Cuando ajustamos el selector de la pinza a 1 milivoltio por cada 100 miliamperios, significa que los resultados los interpretarás de la siguiente forma. 1 milivoltio representará 0.1 amperios, como te muestro acá en la tabla.
20 milivoltios en tu multímetro representarán 2 amperios. 100 milivoltios serán 10 amperios. 650 milivoltios serán 65 amperios. Si te das cuenta, es una relación 10:1. Un signo negativo en la pantalla indica que la corriente que se está midiendo se mueve en sentido contrario de la flecha indicada en el dorso del aparato.